un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición sin Tabú. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Nutrición sin Tabú. Soy Sunaxi García. Yo soy Ari Cisneros. Yo soy Paola Alvarado y es un placer para nosotras poder compartir información sobre nutrición y estilo de vida saludable con información actual y basada en evidencia científica. Y bueno, hoy estamos sumamente contentas porque en este episodio vamos a hablar justamente sobre la presentación de nuestro libro, que es Nutrición en la enfermedad políquica renal, una inducción para pacientes y familiares. Además de que estamos de manteles largos porque tenemos aquí ahora invitada especial, mi querida Marisol Robles. Bienvenida, Marisol. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, qué más que celebrando esta bonita edición de Nutrición en la enfermedad poliquística renal. Como bien me mencionaron, yo soy Marisol Robles. Soy editora, he sido editora durante muchos años. Soy presidenta de la Fundación Mario Robles Socio y soy coordinadora de la Alianza por la Salud Renal, pero antes que todo soy paciente renal y la verdad es que pues les agradezco que tomen la voz del paciente en estos espacios de desmitificar, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti y bueno, comenzamos. Bueno, me gustaría iniciar describiendo y compartiendo un poco lo que fue este proceso para poder llegar a esta bonita herramienta, a este libro, con dónde surge la idea de hacerlo y por qué hacerlo. Yo creo que el origen es sumamente valioso porque justamente salió de una necesidad de un paciente, justamente un paciente muy bien informado y muy valiente también, que llegó justamente a nuestras clínicas de nutrición renal solicitando y pidiendo que por favor adaptáramos justamente su plan de alimentación hacia estrategias que de alguna manera en México no se habían visto, ¿no? Estrategias innovadoras que nos retaron bastante a todo el equipo a investigar, ¿no? A saber de qué se trataban, qué justificación científica había sobre ellos. Y eso nos abrió un panorama de información que aún no estaba en acceso, pues digamos, totalmente público. Nos llevó al acercamiento a instituciones como es Santa Bárbara Nutrients, ahí en California, y que pues ese fue el primer paso, ¿no? Nos permitió ir indagando mucho más justamente sobre estas estrategias y a la vez identificando que hay una necesidad muy grande de conocimiento, de información clara, sencilla y de valor para esta comunidad de pacientes con enfermedad poliquística renal. Así es, y conforme íbamos haciendo la búsqueda, nos encontramos muy buenos también materiales, pero que tristemente tienen esta limitante por el idioma o por la complejidad, ¿no?, de los conceptos. Entonces decidimos utilizar con esta inspiración toda la información que íbamos nosotros encontrando para poder traspolarlo a un manual, a un libro que fuera pues práctico, que fuera sencillo y que fuera claro para poder apoyar desde esta perspectiva. Bueno, yo creo que hablando como profesionales de la salud, y que creo que también sucede una vez que te encuentras con todo este tipo de información y que a veces dices, pues, ¿a cuál le hago caso? O ¿cuál sería ideal? O ¿qué es lo que debería hacer? De igual forma nos pasa y nos pasó al momento de ver qué asociaciones o qué organismos podíamos nosotros realmente afianzarnos de su información para poder generar este contenido. Y en la consulta pues nos dimos cuenta que sí hay información que puede guiar justamente para el abordaje médico, para el adecuado diagnóstico de la enfermedad, pero también nos dimos cuenta que al ser una minoría, la población con enfermedad poliquística renal no cuenta justamente con una estrategia específica de tratamiento, no hay una nutrición de precisión que nos ayude justamente a darle un abordaje pues mucho más definido, ¿no? Para justamente evitar la progresión de esta enfermedad, evitar el agrandamiento de los quistes, que es el principal punto medular del tratamiento, ¿no? Y hay diferentes guías, de hecho estamos a la espera
de que el próximo año tengamos la nueva guía práctica e internacional justamente para el abordaje médico de este grupo de pacientes, pero aún así seguimos cortos de información, ¿no? Y que justo también esta parte como profesionales a veces no sabemos, ¿no? Como ya lo mencionaban, a qué guía hacerle caso, ¿no? Porque si vienen ciertas recomendaciones en una, ciertas recomendaciones en otra, y no imagino para el paciente con tanta información también en las redes sociales, en la bibliografía, que tampoco entienden, ¿no? De a quién le hago caso, esto, lo otro, ¿no? No sé si le ha pasado. Sí, regularmente encuentras muchísima información. De hecho, la fundación nace después de mi diagnóstico porque era tal la cantidad de información y yo lo único que sabía hacer era editar. Y cuando editas vas dejando de lado muchas cosas. Y dije, bueno, vamos a empezar por dejar de lado todo eso que nos sirve y dar un camino para poder entender qué es lo que está pasando con mi cuerpo. Y lo mencionan, me gusta mucho de este libro, que trae como lo básico, ¿sabes? O sea, que dice, ¿qué es la enfermedad renal? ¿Con qué me como esto? Sí. Y la otra cosa es este planteamiento pregunta-respuesta, que qué mejor abordaje que ese, porque tú cuando llegas al diagnóstico lo que tienes es un montón de preguntas y ninguna respuesta. Totalmente. ¿Qué tal lo ilustrado y lo colorido? ¿Cómo va? Yo creo que también dejando mucho este esfuerzo detrás en cada uno de los capítulos, porque tratamos de hacer referencia como a lo significativo por capítulo y a final de cuentas creo que cubre el objetivo, ¿no? De que fuera un libro práctico, que fuera didáctico y que realmente sea bastante útil como de consulta, como de me regreso y lo vuelvo a leer, o ahora tengo interés en este tema, o conforme voy avanzando con mis consultas, tanto médicas como de nutrición, pues que se puedan abordar diferentes puntos y poder tener claridad y pues mayor información, ¿no? Al tener ya información, sobre todo pensando en un reciente diagnóstico, pues también es de mucho alivio de saber qué hay, por dónde guiar y que va a ser por lo más favorable, ¿no? De forma general. Y bueno, también es importante resaltar que el libro fue hecho por todo un grupo de profesionales muy comprometidos justamente en aceptar conocimiento de valor a todos los pacientes y familiares de pacientes que están viviendo este proceso, ¿no? Esta enfermedad, y que hay mucha riqueza en ello, ¿no? Contamos con el apoyo de nutriólogas especialistas en nutrición renal, médicos nefrólogos, profesionales en la educación, en la comunicación, que con estos granitos de arena que fueron aportando, pues dieron este bonito resultado, ¿no? Sí, la verdad es que bastante contentas y agradecidas porque cada una desde su punto fuerte fue armando, se fue compartiendo información, se fueron como aclarando estos puntos para que fuera lo más claro, entendible y fácil que pudimos hacerlo, pero a final de cuentas también tener esta parte como implícita de la prevención y de que todo esto, por más complejo que se llegara a escuchar simplemente por ser una cuestión pues genética, ya lo hace como con cierta barrera, ¿no? De entendimiento de que sí, que no, pero el resultado final fue bastante bonito, ¿no? Yo quiero felicitarlas y reconocerles esta gran labor por muchas razones, pero de las principales es esta vocación pionera, ¿no? Decir, nos vamos a aventar por abordar un tema que afecta a una minoría y que a veces eso hace que cuando tenemos un problema muy específico somos dejados de lado e invisibilizados. Eso me parece que ya es un gran aporte, pero la otra cosa que a mí me parece súper linda, amorosa y que habla de la buena relación entre los profesionales de la salud y el paciente, es que hayan prestado oído atento a eso que les estaba pidiendo el paciente, porque de ahí vino una solución que va a impactar a muchas otras personas. Y eso solo se puede lograr cuando hay una apertura como profesional de salud a reconocer la voz del paciente. Y desde ahí es que encontraron soluciones. Y eso a mí me parece pues un garbanzo de libra que espero que cada vez ocurra más en esta transición que estamos viviendo de la medicina como la conocemos a esta medicina de precisión o medicina personalizada, ¿no? Entonces creo que ahí hay un cambio de paradigma muy profundo y que pues que sí aplaudo y que ya corran por su libro. No, y que justamente a lo largo de estos 18 capítulos que está compuesto el libro, pues enseña al paciente, lo va acompañando en todo este diagnóstico que va teniendo y que todas las dudas que van surgiendo las puede ir resolviendo poco a poco, ¿no? En dado caso de que la consulta a veces por la premura,
que por que por evaluar una cosa u otra, porque al final una consulta de nutrición no nada más es ver peso y ya, ¿no? Entonces, el hecho de que dediquemos a lo mejor el tiempo de la consulta en otro tipo de cuestiones y que a lo mejor ya no nos demos el tiempo para explicarle al paciente todo lo que viene con respecto a la enfermedad, este nuevo diagnóstico, ya lo mencionaba, ¿no? Que a veces con qué como esto, cómo lo como, no lo como, si lo como, y que todo esto viene acompañando al paciente de la mano, ¿no? Si en dado caso yo como profesional no estoy con el paciente lo puede consultar y puede saber más o menos qué es lo que está pasando, qué es lo que puede tomar, qué es lo que puede comer, ¿no? Sí, yo le agradezco a Nini Institute esto de crear materiales basados en evidencia. Lo decía al principio Pau, y parece que es algo que puedes pasar de largo, pero no, porque lo que están abordando aquí, cuando yo decía que son pioneras, es que se avientan unas cosas bien fuertes, ¿no? Hablan de que se tiene que tomar líquidos, que se tiene que comer proteína. Imagínate para un paciente que ha escuchado desde su diagnóstico que se tiene que alejar de todo esto. Ahora, ¿qué hago con esta información? Bueno, pues aquí se lo explican muy bien. Y no solo eso, sino tiene una bibliografía que habla de que todo esto está respaldado. Y eso me parece valiosísimo porque estamos viviendo la era de oro de la nefrología, tal cual. Y me siento muy afortunada y honrada de estar viviendo en este momento de la historia. Pero, ¿qué implica vivir una época de oro? Que vamos a tener que confrontar muchas de nuestras creencias. Cambios. Pero qué mejor que confrontarla con algo editado, palpable y validado. El acompañamiento. Y precisamente por eso empezamos con estos capítulos tan básicos como funcionamiento del riñón, la definición y tipos de la enfermedad, para que este paradigma del que mencionas, Marisol, pues también se pueda tener desde otra perspectiva esta inducción a lo que sería entonces tu diagnóstico, sí, con enfermedad renal crónica y poliquistosis renal. Pues sí, va llevándonos de la mano justamente, por ejemplo, a los tipos de enfermedad poliquística, ¿no? Toda esta relación que tiene obviamente al ser una enfermedad genética con este diagnóstico genético que para bien, igual estamos en esta posibilidad cada vez mayor de que el paciente pueda recurrir a ese tipo de diagnósticos que justamente ayudan a tener un mejor abordaje, un abordaje mucho más específico para el polimorfismo encontrado, y que después de estos temas tan médicos como el tratamiento farmacológico, el pronóstico de la enfermedad, tenemos un gran bloque de capítulos que se centran justamente a la parte dietética, ¿no? Desde la importancia que tiene la nutrición en este grupo de pacientes como algunas de las estrategias clave para su buen porvenir, ¿no? Por ejemplo, llegamos a tocar temas como el control de oxalato, que es un punto clave, ¿no? Sabemos que la población con enfermedad poliquística renal sufre un mayor riesgo de presentar cálculos renales. Hablamos de lo que mencionábamos antes, ¿no? Cuánto beber de agua y por qué ahora sí, ¿no? Y romper ese paradigma de, bueno, personas con falla renal, no agua, ¿no? Y no es así. Justamente esta patología te invita o te compromete a mantenerte bien hidratado porque es un punto clave para la progresión, ¿no? Algunos otros temas como el sodio, las grasas, las proteínas, el azúcar, ¿no? Entonces, son temas que yo creo que van llevando de la mano, que van aclarando no solamente el qué deberían ser, sino el por qué no deberían ser. Claro, y hay palabras que son muy repetitivas en el diagnóstico. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta, Ari, volviendo como a los básicos, ¿no? Claro, cuando hablamos de proteínas, carbohidratos, más o menos sabemos a lo que nos referimos. Pero hay un nuevo concepto que llega con este libro que son los oxalatos, ¿no? Entonces, está perfectamente bien explicado, pero para quien nos está escuchando el libro, ¿qué son los oxalatos y por qué se vuelven tan protagonistas en esta historia? Bien, los oxalatos son moléculas o mejor dicho, componentes que están en algunos de nuestros alimentos y que justamente a nivel intestinal, en nuestro intestino, pueden unirse y pues traspasar la barrera intestinal, no son absorbidos. Cuando los oxalatos llegan justamente al tejido renal, a nuestros riñones, pueden formar cristales, los llamados cristales de oxalato, ¿no? Hay diferentes tipos de cristales o cálculos o piedritas del riñón, que a veces les llamamos así por facilidad, que vienen a traernos problemas justamente en los riñones, pero los cristales de oxalato son el dolor de cabeza principal de quien forma piedras, ¿no? Entonces, el hecho de formar estas piedras de oxalato incrementa bastante
no solamente el mal pronóstico de la misma enfermedad renal crónica, sino la calidad de vida. Y como sabemos que es tan recurrente en esta población el sufrir de litiasis o de piedras, pues trabajamos bastante con las estrategias en la dieta para evitar su formación, ¿no? Y es algo que el paciente de repente pues se confronta, ¿no? Dice, ¿cómo es que no solamente tengo que definir si como o no frutas y verduras, ahora tengo que saber cuáles sí, cuáles no, dependiendo su aporte de oxalatos, ¿no? Entonces, es todo un tema que nos puede dar para mucho, pero la realidad es que yo creo que para todo ser humano, de alguna manera, entender un poco el por qué te ayuda a facilitarte el compromiso de hacer un cambio de hábitos. Y en este caso, el por qué es la parte valiosa para que la adherencia en la dieta se vaya dando poco a poco. Y retomando esto que mencionaba Nari, en conjunto de los pacientes que de repente dicen qué frutas debo comer y no por la cuestión de los oxalatos, también nos enfrentamos a esta parte y el potasio y también las frutas contienen que el índice glucémico, el azúcar, ¿no? Por el control de la diabetes de muchos pacientes y que como ya lo decía Marisol, se vuelve conflictuado, ¿no? Para los pacientes saber qué comer y qué no comer, ¿no? Qué fruta elegir, por qué esta, por qué la otra. Luego esta fruta tiene mucha agua, ¿no? Entonces esta fruta es muy dulce y esta fruta tiene oxalatos. Entonces para el paciente se vuelve complicado y creo que esta es una herramienta que puede volver muy valioso para el paciente saber qué sí y qué no comer, ¿no? Y por eso, bueno, la intención de esto, y de las partes que a mí más me gustan de este libro, fue el semáforo de oxalatos, que tuvimos que hacer una búsqueda, pero súper extenuante y tratando de nada más dejar en concreto los alimentos que son, pues, característicos o típicos, ¿no? De nuestra región, porque también, pues, claro que en lo que íbamos revisando eran alimentos muy americanos o europeos, que sí decíamos, ok, qué interesante saber, pero pues aquí ni lo vamos a conseguir, entonces va para afuera. Y tratamos de estar limpiando esta parte de este semáforo y que lo tratamos de hacer práctico y visual para, por porción del alimento, tratar de que la persona identifique cuál le va a brindar más aporte de oxalatos, porque todo tiene oxalatos. Es como lo que pasa con el fósforo, con el potasio, simplemente cuando se necesita hacer la estrategia de limitar el consumo de oxalatos, pues tendríamos que recomendar probablemente no por completo eliminarlos de la dieta, pero sí a lo mejor hacer como esta parte de jugar con la frecuencia, ¿no? O con la cantidad que se está consumiendo de ese tipo de alimento que más le proporciona oxalatos. Y creo que esto es algo, pues ya literal, sí como un regalo, porque difiere mucho entre una referencia, una bibliografía y otra, porque en uno nos encontrábamos que, no sé, el nopal podría ser considerado con moderado aporte de oxalatos en 100 gramos, y luego veíamos otra referencia y decía que no, que estaba súper alto. De forma general, pues sí sabemos lo típico, lo tradicional, que las verduras de hojas verdes, pues son las que más aporte de oxalato por porción nos van a estar brindando, pero quisimos escarbar más y regalarles más con este semáforo, con esta lista de la cantidad de oxalatos en los alimentos. Entonces, pues también es algo muy valioso tanto para el paciente, pero también para la nutrióloga, que necesita apoyarse de esto para el momento de hacer los planes dietéticos, que no sean tan restrictivos solo porque sí, o con la creencia de que yo pensaba que era alto, pero resultó que no, que es moderado o bajo. Entonces también fue un extra pues bastante lindo. También otro de los capítulos que me gustaría resaltar aquí, y que también lo disfrutamos muchísimo al momento de estarlo haciendo, fue la parte de la actividad física, porque también es bien común que se haga la recomendación, cumpla con el mínimo de los minutos a la semana, la frecuencia, pero hasta ahí queda la recomendación. No hacemos como que tanto énfasis en cómo, cuándo sí, cuándo no, o derivar con un profesional de lo que sería el deporte para que puedan estar bien guiados y que a final de cuentas tengamos esta promoción de la salud. Hay unos que de plano sí aquí hacemos mención, que sería conveniente como evitarlos por la cuestión de como estos deportes de contacto, sobre todo con la zona lumbar, o por ejemplo personas que acostumbran a esquiar, que también sabemos que hay una probabilidad más alta de pues accidentes, ¿no? Caídas, a diferencia de otro tipo de actividad. De ahí en más, pues también la invitación es a movernos, a que todos estemos como en esta constante activación física. Tenemos ahí es un pequeño capítulo, pero bastante bien planteado y con ese propósito de también motivarlos a hacer ejercicio. También algo que me gustó mucho y que disfrutamos mucho hacer fue la parte de la suplementación. Aquí tuvimos una colaboración bastante interesante con una nutrióloga, es doctora, es una nutrióloga investigadora,
que nos aportó mucho a este capítulo, que también recae mucho en dudas, ¿no? Si se pone en tendencia a tomar omega 3, hay todos con omega 3. Si se pone en tendencia el magnesio, el citrato de magnesio o el zinc, ahí van todos. Entonces, ok, sí en ocasiones sabemos que hay deficiencias, pues en forma general, ¿no? A nivel de población, pero también va a haber momentos en la vida en los que probablemente no sea tan necesario o que para evitar otro tipo de complicaciones tengamos que esperar indicaciones individuales, ¿no? Que yo sí puedo consumir por cuánto tiempo, qué debo evitar. Entonces, este capítulo también creo que viene a abonar bastante, a dar tranquilidad y a dar claridad sobre qué sí podemos estar recomendando, tomando y qué de plano no. Definitivamente, ¿no? Y tenemos incluso algunos otros capítulos que yo considero capítulos especiales que pueden ser incluso muy sensibles para cualquiera de nosotros, ¿no? Como qué sucede por el embarazo, la salud reproductiva y el embarazo de estas personas, qué tantas posibilidades hay, o sí tal cual la duda genuina de si se puede o no se puede, qué riesgos tiene, ¿no? El procrear y tener el pequeñito, qué tanto riesgo hay de transmitir justamente esta enfermedad, que no es nada fácil, ¿no? Entonces yo creo que sí es una disyuntiva muy importante el decidirse o no a tener familia, ¿no? Cuando se vive con esta enfermedad. Y bueno, lo abordamos de una manera en donde con mucho cariño, con mucho compromiso y amor, ser sinceros con la información que existe hasta el momento y permitirles justamente ese espacio de validación de la información. Que ya insistíamos a veces en consultas, ya sea de medicina, de nutrición, pues no se da el espacio para hacer estas preguntas tan sensibles. Es que ni te lo planteas muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan dentro de la fundación que es: el conocimiento es la raíz de la salud renal. ¿Y por qué es la raíz de la salud renal? Porque esto que estamos teniendo aquí es conocimiento, pero imagínate que tú ya fuiste diagnosticado, pero tú no sabes si tu familia, porque claro, esto de la genética también es muy reciente. Yo trabajaba en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la verdad es que lo que viene es alucinante y estamos también muy privilegiados de poderlo vivir en primera línea. Pero imagínate que tú ya fuiste diagnosticado. ¿Qué pasa con mi familia? ¿Tengo el gen o no lo tengo? ¿Cómo lo puedo abordar? Y la verdad es que regularmente eso está escrito en chino-japonés. O sea, no lo entiende nadie. Sí. Y lo explican tan claro aquí, ¿no? Lo del gen recesivo, el dominante. Yo les juro que yo no lo había entendido hasta que leí aquí cómo es que funcionaba. Y esto también nos permite acceder a una herramienta de prevención. Nos cuidamos a nosotros y cuidamos a los que queremos. Y eso, bueno, eso nos parece que es invaluable. Sí, justamente ese punto iba a tocar de que no nada más acompaña al paciente en el proceso de la enfermedad de este libro y a los familiares que están viviendo de primera instancia el diagnóstico, el cambio de hábitos y demás, sino que también funciona para la prevención, ¿no? Ya que entendimos que es una enfermedad genética que se puede transmitir, si yo ya lo tengo, ya me lo diagnosticaron, a lo mejor nadie de mi familia anterior lo tenía, o a mis abuelos, ¿no? Que pudieron fallecer, nunca supimos si tuvieron o no, pero yo ya lo tengo, y ahora qué va a pasar, como ya lo mencionaba Ari, ¿no? Puedo transmitirlo a mis futuras generaciones, ¿no? Entonces creo que sí es una herramienta muy valiosa tanto de prevención como acompañamiento durante la enfermedad. Y me gustaría, bueno, ahora traer a la mesa uno de los temas que abordamos de alguna manera en diferentes capítulos y que se alinea justamente con esta tendencia científica que son estos patrones dietéticos saludables, ¿no? Tan poderosos en la implementación de terapia nutricional en la población renal en general y que vuelve a hacerse hincapié justamente en esta población con enfermedad poliquística renal. El patrón de dieta saludable nos abre el panorama, sobre todo desde una visión mucho más, no relajada, pero sí más permisiva de, por un lado, mantener estos aspectos culturales de la dieta, ¿no? En donde no tienen que todos ser nutrimentos, cálculos, números, calorías, ¿no? Y por otro lado también incrementan la adherencia, ¿no? a dietas saludables, pero nos alinea muy bien en la flecha de hacia dónde sí debemos de ir, ¿no? Y cuando hablo de patrón de dieta saludable, en este caso, la evidencia sí nos lleva a patrones a lo mejor que son un poco extranjeros, ¿no? La dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta Okinawa, ¿no? Japón, pero también nos ayuda a irnos a nuestras raíces, a trabajar mucho más en líneas de investigación sobre patrones de dieta saludable mexicanos como la dieta de la milpa y que sí, la evidencia no ha llegado a ese punto todavía,
pero que justamente este enfoque de dieta basada en plantas permite la integración de, por ejemplo, un patrón de dieta de milpa, en donde justamente se da el clavo con muchas estrategias, ¿no? Sodio, grasas, eliminación de alimentos ultraprocesados, que es el enemigo a vencer, entre otras cosas. Como el control de la glucosa, ¿no? También, o sea, porque al final luego le tememos a la tortilla, le tememos a los frijoles, que son pues alimentos resaltando mexicanos que al final nos pueden dar un buen aporte de control glucémico del paciente y el aporte adecuado también de proteínas, ¿no? De origen vegetal en el caso de las leguminosas. Así es, como enfocando todos estos capítulos a lo que serían los pilares de la prevención y el tratamiento, pensando en lo que sería la poliquitosis renal desde la perspectiva del control o un mantenimiento adecuado del peso, de la glucosa, de la presión arterial, y además teniendo estos efectos positivos a favor de un buen funcionamiento del riñón, que sean estas tipo de dietas nefroprotectoras, que tengan buena fuente de fibra, que se prefieran alimentos frescos, naturales. Por ejemplo, también el hecho de que tratemos de evitar o moderar el consumo de sodio que añadimos, porque también ya está como muy implícito en muchos alimentos, y hasta cierto punto podemos como evitarlos al modificar la frecuencia de consumo, pero pues también es parte, ¿no? Es el día a día. Sin embargo, creo que es como una recapitulación de lo que serían los pilares, desglosado en capítulos y explicados uno a uno, algo que también es como muy, de repente, hasta cierto punto polémico, esto de la dieta cetogénica. Por ejemplo, Marisol, ¿tú te hubieras imaginado que la dieta cetogénica, más allá del típico resultado para pérdida de peso, mal estructurado o mal enfocado, tristemente, pero que tuviera también alcance en lo renal? ¿Te lo hubieras imaginado? ¿Lo relacionabas? Fíjate que yo es un tipo de dieta al que le tenía mucho miedo, porque claro, dices proteína, pero una de las cosas que hace la diferencia como paciente es que aquello que temes, pregúntalo. En mi caso, yo tengo un nefrólogo que es muy, yo le llego así de, es que qué tal que como esto y esto, y me dice, a ver, Marisol, vamos a investigar, e investigamos juntos, que es un poco lo que pasó con este paciente, y es así como vas encontrando soluciones, pero de entrada yo lo hubiera descartado y me hubiese dado muchísimo miedo. Sí, es que un error importante cuando escuchamos dieta cetogénica es creer que es una dieta alta en proteínas, ¿no? Y entonces esto pues no cuadra justamente con el plan o la estrategia cuando hay falla renal crónica, donde buscamos, sin una restricción muy marcada, sino una limitación del consumo de proteína. Y resulta que no, que el alcance de las dietas cetogénicas, sobre todo estas llamadas dietas cetogénicas basadas en planta, es justamente esta alineación entre recibir los beneficios de un consumo plano, con un control, sí, del consumo de proteínas, pero sobre todo hacer un switch en el consumo de carbohidratos con las grasas. ¿Y qué grasas, no? Porque también es eso, bueno, ¿qué me estás haciendo? ¿Comer grasas? ¿Que no las grasas son peligrosas? No, ese es el segundo gran error o paradigma que estamos tratando de romper, ¿no? O resulta que las grasas bien seleccionadas, estas grasas saludables, ¿no? El aguacate, que para bien o para mal sosteniblemente hay bastante en México y que tenemos que aprovecharlo, ¿no? El aceite de olivo, que ya no es algo solo del Mediterráneo, que ya tenemos aquí con mucho más acceso en México, son ese tipo de alimentos que se traducen en grasas saludables y que pueden ser la base de este tipo de dietas con efectos positivos o potencialmente positivos, porque la ciencia apunta hacia allá. Claro, pero tú cuando piensas en dieta cetogénica tienes dos grandes campos de información. Uno, que es toda esta información que hay en los audiovisuales de chicharrón y grasas, ¿no? Con estos influencers. Y luego tienes la información súper especializada que no entiende nadie. De ahí el valor de poder tener estos materiales hechos en un lenguaje claro para que tú puedas entender que cuando hablan de dietas cetogénicas no estás hablando de chicharrones. Exacto. Sí. Y sabes que cumplir con el para qué lo quiero, por qué quiero tener al paciente en cetosis o por qué lo quiero tener en este estado, ahí viene también explicado súper claro el qué beneficio hay en presencia de estos quistes. O sea, no nada más es porque queremos o pensamos que va a mejorar, o sea, no, es en concreto para qué se está llevando a la persona una vez que se evalúa y que cumple con los criterios para poder tenerla en este tipo de intervención. Entonces creo que eso también da mucha seguridad porque es una respuesta, ¿no? ¿Para qué la voy a hacer? Porque también sabemos que implica más
necesitas más imaginación, bueno, uno como nutrióloga para que los platillos se vean ricos, no por el ajuste en los macronutrientes. No se achicharra. Exacto, que sean ricos, que sean prácticos, y eso también se necesita un compromiso por parte del paciente para llevar a cabo todos estos platillos, y aparte es como un tanto pudiera llegar a ser más caro, un poco más caro que una dieta convencional, porque necesitas buscar específicamente ciertos alimentos o aumentar el consumo de ciertos tipos de grasas saludables que pueden también alterarse, por ejemplo, por la temporalidad, ¿no? Que sabemos que estos precios varían y que pues sí o sí tienes que sostenerla, porque no es como que haces la dieta 2 días y después ya no pudiste por tiempo, por dinero, y luego regresas. O sea, no, es como un compromiso bastante fuerte, que también aquí hacemos mucho énfasis en esto de trabajar en equipo multidisciplinario para evaluar desde diferentes puntos, aunque sabemos y está evidenciado el efecto positivo a nivel de salud. Si las características de la persona no nos dan para poder someterlo a este tipo de dieta por un determinado tiempo, pues no va a haber forma, ¿sabes? No hay que también estresarlo o forzarlo a algo que no se va a poder cubrir el objetivo o el tiempo, por lo menos mínimo, para ver este efecto positivo. Así es, y utilizar también alimentos que puedan ser clave, ¿no? Para el paciente. Digo, muchas veces me ha tocado ver cómo le tienen miedo incluso a las oleaginosas, ¿no? Nueces, almendras, y que sí, tienen cierto grado también de oxalatos, ¿no? Ya que hablábamos de los oxalatos, pero casi siempre les digo a mis pacientes, todo recae en la porción y en la frecuencia, que ya lo comentábamos, ¿no? No se van a comer medio kilo de nueces, ¿no? O sea, al final la porción, ¿cuánto es la porción? Y vemos que a lo mejor tiene cierta cantidad de oxalatos, pero es por 100 gramos, ¿no? Y a lo mejor la porción de nueces que se va a comer el paciente para cubrir esa grasita que yo necesito, pues al final es muy, muy mínima, ¿no? Y que la cantidad de oxalatos, pues no puede hacer, o no va a hacer la diferencia por esa cantidad pequeña, ¿no? Entonces, sí apoyarnos también de este tipo de semillas oleaginosas que tenemos también aquí en México, ¿no? Y yo creo que también, perdón que te interrumpa, Suli, recordar que lo más caro que hay en la vida es perder la salud. Sí. Entonces, la inversión que vas a hacer en tu dieta, en tu autocuidado, el único beneficiado vas a ser tú. Entonces, ya es la responsabilidad que nos toca como pacientes, cómo quiero vivir y desde dónde quiero atravesar mi proceso médico. Sí, justamente. Y yo quería enfocar una pregunta hacia ti, Marisol. ¿Cómo crees que este libro puede empoderar al paciente? Bueno, esta palabra de empoderar, ¿no? Yo creo que siempre me hace un poco de ruido porque creo que todos tenemos un poder. Es más bien como afinar el oído, escuchar nuestra intuición y hacernos responsables de ir por ese conocimiento. Que lo más frustrante es cuando no tienes forma de acceder, o sea, el mayor castigo que puede haber es que existe conocimiento y tú no puedas ir por él. Entonces, que ustedes nos acerquen esto aquí, ahora, es decir, bueno, quiero ir por él, voy a ir por él porque aquí está no solo la teoría, sino la práctica. Que esto me parece wow. O sea, más allá de las verduras, las frutas y todo, puedo leerlo, puedo entender el por qué esto me va a hacer bien y desde ahí apropiármelo. Y entonces es una herramienta poderosísima para mí como paciente, pero voy a ir más allá. También como población mexicana, qué privilegio poder tener un semáforo de oxalatos enfocados en nuestra dieta. Esto no pasa. Siempre tenemos que tomar referentes europeos o de Estados Unidos, como bien mencionaba Ari. Entonces esto me parece súper grandioso. Y no solo eso, sino también mencionan por ahí un medicamento que existe, que no está disponible, pero cuando tú hablas de lo que ya existe, estás un pasito más cerca de que sea disponible algún día para ti. Entonces, que esté escrito en lenguaje claro, también pienso en los tomadores de decisión como los legisladores y eso, que puedan también conocerlo, porque al final del día todos en algún momento vamos a ser pacientes. Sí. Entonces, trabajamos en beneficio de nosotros mismos y eso me parece que es invaluable. Totalmente. Y bueno, una parte también importante de este pues, libro es que te va acompañando, ¿no? Yo como parte también de la educación, ¿no? O sea, sí veo cómo al paciente le ayuda a entender todo este proceso y cómo lo va acompañando. Más que nada esto yo lo siento como un apapacho, una empatía hacia el propio paciente y los familiares,
que muchas veces los profesionales no tenemos, ¿no? Que a veces se nos olvida que también son seres humanos y nos enfocamos en la enfermedad. Ya lo mencionaban también el cálculo, ¿no? De las porciones y demás, y no coma esto, no coma el otro, 100 gramos, tres porciones, ¿no? Y que al final dejamos de lado un poquito ese lado humano. Entonces, se me hace un libro que se acompaña desde la empatía también al paciente y como ya lo mencionaba, ¿no? En forma de pregunta y respuesta que son las que tienen los pacientes, todas las preguntas y cómo vamos respondiendo poco a poco. Sí, hay otras dos partes que a mí me gustan mucho. Una es la de cómo sazonar tus alimentos, porque eso habla del amor que tienes. De no es solo cómete esto y te lo comes porque te hace bien, sino cómo te lo vas a comer si no te sabe rico. Sí. Entonces, esta es una parte pues muy amorosa, como bien mencionas. Y la otra parte que a mí me parece amorosísima y como amante de los diccionarios es el glosario, ¿no? Porque una de las formas que tenemos de exclusión como profesionales de la salud es el lenguaje, ¿no? Cuando, claro, invertimos muchos años en nuestra educación como para que hablemos así llanamente de lo que se trata. Sí, sí. Y entonces los pacientes con un diagnóstico, con toda la depresión que implica la pérdida de la salud, con los duelos que tenemos que atravesar, lo último que quieres es llegar a un lenguaje que no tienes cómo entrarle. Entonces, poder tener un glosario al final donde la palabra que no entiendas va a estar ahí explicada es también un dulcecito para esta lectura. Bueno, y entonces ya como para ir aterrizando las ideas y poder finalizar con esta agradable charla, me gustaría preguntarte, Marisol, ¿cuál consideras tú entonces, de todo lo que hemos abordado, de todo lo que estamos aquí plasmando en este libro, cuál sería esta cereza del pastel? Híjole, qué difícil elegir entre los muchos hallazgos y aciertos, pero otra de las partes que dejé de lado mencionar es la parte final con notas, porque es de alguna manera devolverle a ese paciente que puso el balón en la cancha esto de este libro es nuestro, es un trabajo en conjunto, y cuando hablo en conjunto hablo desde la parte de nutrición, pero también desde la parte del paciente, pero también es un gran regalo para todo el equipo renal, nefrólogos y psicólogos, porque se vuelve una herramienta práctica para ser utilizada. Esa es una, ¿no? Las notas. Y por otro lado también la parte de los números, porque la única forma que yo entiendo de sobrevivir y mantenerme en la vida como paciente renal es poder descifrar estos números, ¿no? Entonces, que vengan las porciones, que vengan los porcentajes y todo. Si entendemos la matemática de nuestro cuerpo, estaremos un paso más cerca de tener una mejor calidad de vida. Y yo quiero preguntarle a Suni, ¿cuál sería tu cereza del pastel? Ole, también dirías tú, una muy difícil pregunta. Sin embargo, yo considero que la información conciencia, o sea, al final no es un consejo de una amiga, no es un consejo de una persona que vive con poliquistosis, es información basada en ciencia y yo como educadora lo amo, ¿no? O sea, no es como cualquier información que me encontré al lado y lo voy a estar siguiendo, entonces considero que ese trabajo al momento de revisarlo, sí, yo me topé, no sabía con qué me iba a topar cuando me tocó revisar el libro. Yo dije, seguramente va a ser algo muy científico, porque conozco a Ari y a Pau. Entonces yo dije, va a venir muy, muy así. Y cuando lo leí, hasta inclusive les decía, es que ¿por qué plantearon en forma de pregunta esto? Hasta que lo entendí como si yo fuera paciente, ¿no? Entonces es ahí donde dices, sí, se siente un acompañamiento, ya lo había mencionado, es un apapacho a lo largo de la enfermedad. Yo que no soy paciente con poliquistosis, me sentí como paciente con poliquistosis y como profesional de la nutrición, yo me gusta mucho esta parte de que si yo no estoy con mi paciente, sé que algo va a estar apoyándolo para obtener esa información valiosa y que no lo va a estar buscando en otras redes sociales, en otra información o en otro lugar de información que al final puede ser desinformación para el paciente. ¿Ya ustedes? ¿A ti, Pau? ¿Cuál fue tu cereza? Pues igual, ¿no? Difícil pregunta, pero creo que de todo, bueno, detrás del esfuerzo que se tuvo, de todo este equipo tan profesional todo el tiempo, de estar como en contacto para poder avanzar con este bonito material, creo que yo me quedaría con la parte del mini recetario que agregamos, porque también ya después de que lees todo, dices, ok, pero ¿y cómo empiezo? Ya entendí, ya estoy más cerca de estos conceptos o ya me siento más cómodo con la información, pero ¿y entonces cómo inicio, no? O sea, ¿qué podría desayunar? ¿Qué podría cenar? Porque luego empezamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué tengo que tirar de la alacena? ¿O me lanzo a hacer mi lista de mis compras en este momento? Entonces yo creo que a mí lo que sería la cereza del pastel sería ese mini recetario que con mucho cariño trabajamos en esto para que fueran recetas sencillas, prácticas, que fueran recetas como del día a día y que sean a final de cuentas pues con esta importante carga de nefroprotección y a final de cuentas el poder mantener
constantemente un adecuado estado de nutrición, porque de una u otra forma pues se ve alterado, ¿no? Se ve afectado por diferentes circunstancias. Entonces creo que es una muy bonita forma de plasmar todo este cariño y toda esta pasión de la nutrición basada en ciencia. ¿Y para ti, Ari? Bueno, pues hay mucho. Es difícil. Mucho por mencionar, pero yo creo que yo me quedo justamente con el valor que tienen ciertos mensajes que no sé si los identificaron entre líneas, de mantener un círculo virtuoso de comunicación del paciente como punto central y activo de su salud con el profesional. Gran cantidad de capítulos los cerramos con y acércate con tu médico o acércate con tu nutriólogo, valida la información que te acabamos de compartir en este capítulo y si hay dudas, pues regresa ya y resuélvelas, ¿no? Entonces, parte de estos mensajes entre conceptos, entre datos duros, fue justamente eso, ¿no? Buscar que el paciente se permita la confianza de trabajar mano a mano con su equipo de profesionales de la salud y que también asuma justamente este compromiso y responsabilidad sobre esto, ¿no? Sobre el tratamiento de su enfermedad. Entonces, para mí esto es lo más rico con lo que me quedo de este libro y también, pues simplemente insistir en que este es el primer pasito de mucho más allá que se puede hacer justamente para llevar al alcance el conocimiento de este tipo de información de valor. Es un paso como el que se dio en la luna, ¿eh? Porque de verdad que sí es un gran avance. Oye, ¿y dónde lo compran? O sea, ¿a dónde corro por el mío de confianza? Bueno, pues realmente los encuentran en página web, en nuestra página de... Lo siento. Buena pregunta sin respuesta. Es que yo lo pregunto genuinamente porque mucha gente va a querer saber. Pues además de felicitarlas por este gran trabajo, la pregunta del millón. A ver, Suni, ¿dónde consigo los 10 libros que voy a regalar próximamente a la gente que más quiero? Los vamos a encontrar en las tiendas Nefrópolis, en todas las tiendas Nefrópolis, en la página en línea de Nefrópolis, así como también Mercado Libre y Amazon. De hecho, se me ocurre, ¿qué les parece si a las 20 personas que nos comenten y que compartan, les vamos a dar un cupón con el 20% de descuento para que puedan ya mismo encargarlo y tener este libro en sus manos? Pues ya Marisol se lleva 10 amigos. Adiós, voy a correr a compartir y a comentar. Y bueno, pues no me queda a mí más que agradecerles. Aquí tenemos a 2 de nuestras revisoras, pero más que revisoras, pues son unas grandes amigas, compañeras, colegas, las queremos bastante. También al equipo, aparte del equipo que no estuvo aquí presente, pero que también de igual forma muy agradecida y muy contenta con cada uno de ellos para poder tener ya en nuestras manos este resultado tan bonito. Pues nuevamente muchas gracias. Sí, gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen justamente en todos nuestros canales y redes sociales. Y pues estamos de celebración, así que espero que se ganen justamente esos cupones de descuento. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado para estar presente con ustedes. Espero que se repitan más podcasts. Gracias, Marisol, también por la compañía, por tus puntos de vista. No se pierdan los siguientes episodios de los demás podcasts. Y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Bye.